ya creo que estamos suficientemente concientizados de que esta dimensión de análisis de una realidad compleja, que yo las voy a aterrizar en el caso de la realidad sanitaria nuestra, de la realidad de salud y de la realidad de los medicamentos. Y incluso si fuera el caso, hacer consideraciones sobre la primera de las presentaciones de la mañana, porque hablando de ciudadanos diabéticos, llamémoslo así, obviamente que podríamos ejemplificar, ¿no es cierto?, lo que le ocurre en nuestra realidad país a ese tipo de pacientes y a muchos otros. Evidentemente, cuando hable yo del derecho a la salud vulnerado, vamos a hablar básicamente de todo lo que le ocurre a nuestra población en materia de derecho a la salud. Pero podríamos ejemplificarlo con el caso de la diabetes. Te parece que hay una organización internacional, que es la Federación Internacional de Diabetes, que tiene una declaración, un decálogo de principios relacionados con los derechos universales para ellos, ¿no es cierto? Esto es una federación universal de diabéticos, hace un planteamiento claro respecto a los derechos particulares de los diabéticos en esta materia. Bueno, es complejo y ustedes ya lo pueden adivinar, ya lo ha advertido Yaniv, la necesidad de una mirada transdisciplinaria. Yo soy del campo de la medicina, soy del campo médico, pero evidentemente que para comprender la complejidad del abordaje de los temas relacionados con la salud de la ciudadanía, es menester entender dimensiones desde otros ángulos. Es necesario, si bien no ser experto, poder manejar categorías y conceptos de análisis de otras disciplinas, que no son la disciplina médica propiamente tal. Esta disciplina, ¿no es cierto?, esta especie de cultura universal de los derechos humanos, es una cultura, es un conocimiento que lamentablemente, debiendo estar en la base de toda nuestra ciudadanía, no lo está. Y por lo tanto, estamos al déficit partiendo de la A, digamos, ¿comprende? Porque comprender una realidad compleja sin tener la concepción de ciudadano de derechos como sujeto de derechos, partimos un poquito equivocadamente. Si ustedes quieren, somos pasto o somos resultado, de alguna manera, de las determinaciones que pasan por encima de nuestra, ¿no es cierto?, condición de ciudadano. En el fondo estamos determinados por lo que básicamente les voy a, en dos palabras, relatar, que tiene que ver con la sociedad y su estructura, y con su sistema, de cómo se conforma este Estado, el Estado en que nosotros vivimos. Si uno parte del supuesto que ahí tiene un debe, por ejemplo, sustantivamente ya aterrizando con el tema de derecho, un debe con la Constitución. Un debe con la Constitución. Vivimos en medio de una ilegítima Constitución. Vivimos una Constitución que la gente no la conoce, obviamente. El ciudadano no participó en la elaboración de esa Constitución. Por lo tanto, lo que está replicado allí, a propósito de las responsabilidades que el Estado tiene en materia de derechos, deja mucho que desear, y particularmente los derechos económicos, sociales y culturales. Porque efectivamente, a propósito de la obligatoriedad del Estado de responder con respeto, ¿no es cierto?, con protección, y garantizando, ¿no es cierto?, que efectivamente sean efectivizados esos derechos, eso podría estar siendo letra muerta con la Constitución actual que tenemos. Sin lugar, y lo podemos revisar rápidamente por qué eso es así. En cambio, los derechos cívicos y políticos, que son aquellos que han sido más puestos al frente, dado que la dictadura tuvo aquellas consecuencias brutales que conocemos, efectivamente eso ha dispersado, ha desperfilado lo que significa en la propia Constitución, ¿no es cierto?, el hacer viable los derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud, como se ha representado acá. Y eso es importante, como derechos colectivos, como derecho los otros además, el derecho al de los pueblos, el de originario, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, etc. Derechos colectivos han sido absolutamente desperfilados en cuanto a la responsabilidad, si se quiere, 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 la responsabilidad, si
tenga mucha información, ni reclame, ni se movilice. Pero déjenme decirle que tratándose de salud, yo estoy absolutamente convencido, y de todos los otros derechos, el problema no es en descansar en la confianza del Estado, de este Estado. Porque ya van a ver ustedes que aunque uno tuviera conciencia de exigibilidad y de justiciabilidad de derechos, los pocos experiencias que tenemos en este país han sido bastante frustrantes, ¿comprende? O sea, no se ha conseguido representar y conseguir que el Estado se obligue a aquello que supuestamente está, no solo en la Constitución, sino que está en los pactos internacionales, contractuales que obligan al Estado a responder por aquello. Eso no ha sido así, no ha sido así. Entonces, ¿qué pasa? Aterrizamos en última instancia acercándonos, digamos, a lo que podría ser una síntesis del deber político estratégico como ciudadano. Es que si la ciudadanía no se empodera en derechos, no hay ni una posibilidad de conquistar los derechos en salud, por ejemplo, y ninguno de los otros que quisiéramos, que están probablemente, va a ser muy fácil que conquiste los derechos cívicos y políticos, porque, ¿no es cierto?, validados y legitimados socialmente, y el Estado no los ha podido, por así decir, dejar de lado. Pero déjeme decirle que con este Estado, que es una expresión de la Constitución que tenemos, ¿no es cierto?, con este Estado, producto, y agreguemos desde el punto de vista de la mirada de la ciencia social, este Estado es un Estado funcional al modelo económico, entiéndase bien. Son las raíces estructurales de la sociedad las que explican ese Estado. Ese no es un Estado abstracto, es un Estado que pertenece a una realidad. Y esa realidad es el modelo globalizado que, por ejemplo, como expresión cualitativa, tiene el tema de la inequidad como un problema de fondo, sustantivo. O sea, si uno no entendiera aquello, no entendería que este Estado que tenemos es un Estado funcional a aquello, absolutamente funcional. Lo reproduce esa desigualdad estructural del modelo económico. ¿Entiendes? Ese modelo económico es antiderechos, si se quiere, por excelencia. Y si es antiderecho, pasémonos inmediatamente a la Constitución. La Constitución niega, por ejemplo, el derecho a la salud como un derecho en que el Estado se ve obligado a garantizarlo. Lo que garantiza en la Constitución, ¿no es cierto?, artículo 19, 9, ¿no es cierto?, particularizado a salud, lo que garantiza es que se puede acceder, entre paréntesis, en términos de elección, a lo que supuestamente el Estado se obliga, que es poner a disposición, ¿no es cierto?, una oferta de servicios de salud para la población. Y ahí está contenida una lógica de mercado. Una lógica de mercado porque este Estado es un Estado de mercado. En su esencia, los elementos contenidos en lo sustantivo dan garantía de que el modelo económico, que es un modelo inequitativo, que es un modelo alienante, que es un modelo insolidario, que es un modelo que trae las consecuencias que uno podría poner encima de la mesa hoy día, ¿no es cierto?, sobre una realidad país. Esas consideraciones están siendo producto del modelo, el modelo de desarrollo y su consistencia, si se quiere, con la Constitución y con la factibilidad o no de hacer viables los derechos. No sé si les queda claro. De hacer viables los derechos. Porque, primero, si una ciudadanía no tiene conciencia de derechos, primero, condiciones para reclamarlo, no. Segundo, el modelo no lo permite. No ha llamado a incorporar a la ciudadanía. Se ha construido un Estado no participativo, piensen ustedes. A propósito de la dimensión democrática, recién ahora estamos discutiendo, ¿no es cierto?, esta modalidad que se tenía, ¿no es cierto?, de que prácticamente el duopolio o el bipartidismo llevaba, ¿no es cierto?, a una reproducción del sistema. Acuérdense que Jaime Guzmán dejó amarrado aquello, realmente de hacer muy difícil que por la vía de la representatividad ciudadana, ¿no es cierto?, se modificara realmente esa Constitución que condiciona una relación clientelística del ciudadano con el Estado y con lo que está expresado allí en materia del poder legislativo, ¿no es cierto?,
que reproduce, ¿no es cierto?, a propósito de qué leyes se producen allí, qué expresión tiene esos derechos en función de las responsabilidades que el Estado tiene, o el gobierno tiene, de llevarlo a cabo. Entonces, ahí hay una cuestión que hay que no perder de vista porque es sustantiva. O sea, si tenemos una ciudadana desposeída, no empoderada, no consciente, ignorante, llamémoslo así, de lo que son sus derechos y su forma de reclamarlos. Porque yo le concedo que hay un espacio para aprovecharse lo que incluso la Constitución establece y sus compromisos contractuales. Artículo 5. Estoy totalmente de acuerdo. Habrá que ir a buscar ahí qué cosas podría uno demandar, ¿no es cierto?, a través de recursos de protección o de los mecanismos de tutela o lo que uno pudiera pretender desde el punto de vista jurídico de reclamarlo. ¿Comprende? Hay posibilidades, pero no crean que son muy importantes. No tienen la trascendencia de la otra, por lo menos eso es lo que uno piensa. La otra pasa por modificar aquella Constitución e incorporar allí, ¿no es cierto?, lo que es la factibilidad que el Estado realmente responda por lo que la Constitución dice, ¿no es cierto? Ahora, debería ser una relación construida democráticamente, o sea, conciencia de derechos, construcción de una Constitución funcional a aquello para que luego eso se tenga expresión en un Estado que se responsabiliza y es capaz de cumplir con aquello. O si no, sencillamente, el Estado es, acuérdense, funcional al modelo, al sistema, y, por ejemplo, parece lo más natural a nosotros que el tema de la salud sea una salud de mercado, por ejemplo. Una salud de mercado. Estamos discutiendo hoy día, supongamos, una modificación a la ley de ISAPRES. Eso tenemos desde el año 80 a esta fecha, ¿no es cierto?, una salud de mercado, una educación de mercado, una seguridad social de mercado, que son valores trascendentes sociales, ¿comprende? Y los tenemos incorporados en la Constitución. Por lo tanto, hasta el día de hoy, todos los gobiernos, no, obviamente la dictadura da inicio a todo este proceso, ¿no es cierto?, con la creación de las AFP, por la vía de la seguridad social, que es una relación de mercado individual, de cómo se comporta, por eso no hay solidaridad allí, pero tampoco en salud. Se crean las ISAPRES, ¿no es cierto?, y se conforma y se desarticula todo el sistema de salud pública chilena, ¿no es cierto?, y se construye un sistema de multiseguros, en este caso seguro público, seguro privado en materia de salud, que es jugar al mercado. Y tenemos prestadores públicos y privados, ¿no es cierto?, jugando al mercado, en una relación que hoy día no les diré, comprenden los años transcurridos desde que se recupera la democracia. A esta fecha, nosotros nunca habíamos estado más privatizados, ¿comprende? En salud, nunca habíamos ido a extremos de la privatización, nunca. Nunca se había llegado a tal extremo de privatización de la atención de salud. O sea, cuando digo privatización, es transformar la salud en mercancía que se transa en una relación de mercado. ¿Por qué? Porque para la concepción del mercado, ¿no es cierto?, los servicios son mercaderías transables. La salud o la educación o la seguridad social son mercaderías transables, pero transables con una cualidad que la hace tan potente, que son de las más rentables como negocio en el modelo. No existen otras, fuera de las armas, comprende, y del tráfico de las drogas probablemente, con esa rentabilidad. La rentabilidad de la llamada empresa médico-industrial es brutal, comprende. En todo el mundo globalizado, del desarrollo del modelo neoliberal, ¿no es cierto?, ustedes pueden ir a constatar que los espacios de acumulación del capital, de agregación de ganancia, están dados, por ejemplo, con este ámbito del campo sanitario. Eso está absolutamente. No solo de los sanitarios, de los seguros y de los sanitarios. Y por eso vayan ustedes a ver las utilidades de nuestros seguros privados, las ISAPRES, ¿no es cierto?, y de la empresa médico-industrial jugando en nuestro país. Y vayan a ver entonces, y ahí podemos inscribir el tema de los medicamentos, por ejemplo. El tema de los medicamentos es absolutamente subsidiario a todo esto de los que estamos consignando. Absolutamente subsidiario. O sea, si no tenemos una política de salud
¿no es cierto?, solidaria, una política de salud que efectivamente garantice derechos, entre comillas, ¿no es cierto?, sino que, entre comillas, incluso los vulnere sistemáticamente, los niegue, ¿eh? Es porque efectivamente no existe existe una consistencia de aquello, de lo actual como diagnóstico de situación, con lo que es el modelo global, con el modelo económico. O sea, yo quisiera que ustedes adviertan esa relación de hechos, ¿comprende? Que vuelvo a atacar por el lado de decir, mire, mientras no tengamos una conciencia colectiva ciudadana, capaz de construir con concepciones de derecho una nueva constitución que sea capaz de inscribir, ¿no es cierto?, ahí donde corresponde, lo que significa realmente hacer factible que el Estado responda por el cumplimiento de esos derechos, como obligación del Estado. Nosotros nos quedaríamos, como digo, con un desarrollo en la medida de lo posible, de adecuar en la medida de lo posible, con legislación, entre paréntesis, que bien se señaló acá, es muy subsidiaria a lo otro. Y muchas veces es muy funcional a lo que la Constitución permite o no permite. Entonces, estaríamos limitados porque nos quedaremos, por ejemplo, con este modelo de salud, como lo hemos venido aceptando hasta el día de hoy, este modelo del sistema de salud, que es un sistema injusto, absolutamente inequitativo, brutalmente inequitativo, ¿comprende? ¿Ah? Es más complejo incluso advertir de que cuando uno quiere tratar el tema de salud de la ciudadanía, de salud de un país, tiene que ver esto con dos dimensiones. Las condiciones del modelo económico y su determinación sobre si la gente tiene realmente, nuestros ciudadanos tienen oportunidad de crecer y desarrollarse sanos, entre comillas, ¿comprende? Que son todas estas condiciones que están contenidas en prácticamente todos nuestros convenios internacionales, desde el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, definitivamente, entendiendo salud como condiciones de existencia, condiciones de vida, dada por una alimentación saludable, condiciones de trabajo saludable, un ambiente saludable, sin lugar a dudas, educación, etc. O sea, son consideraciones que dicen relación a cómo construir una ciudadanía sana. Pero partamos también de la ciudadanía va a tener su expresión de repente en desequilibrios que son la enfermedad o el problema. El derecho a recurrir a un sistema de atención que le responda por aquello. No solo que se corrija la inequidad y sus consecuencias respecto a la génesis de problemas de salud como los que tenemos en nuestro país hoy día, ¿no es cierto?, en forma absolutamente inequitativa, por carencias sociales fundamentales. No solo aquello, sino que cuando se producen estos desbalances, tener un sistema de salud que sea capaz de responder en forma solidaria, en forma universal, en forma gratuita, si se quiere, a esa necesidad. Eso no lo tenemos, ¿comprende? Y no lo tenemos. Entonces, medicamento es, como les digo, muy subsidiario. Si uno tuviera que hablar del derecho al medicamento, hablemos del derecho al acceso al medicamento. Derecho al acceso al medicamento. Primero, claro, si no hay derecho a una política de salud que garantice, ¿no es cierto?, obviamente la política de medicamento es una expresión de la política de salud, no anda bailando suelta. El acceso a medicamentos es quizás una de las cosas más patéticas que uno las consigna o las constata, porque cuando la gente está enferma, y si el medicamento sirve para algo, está claramente demostrado que para resolver problemas de enfermedad, ¿no es cierto?, el medicamento está allí. Y podríamos ejemplificarlo con el caso de los medicamentos de la diabetes. La metformina, ¿no es cierto?, tiene un precio muy bajo y es accesible. ¿Ah? Pero nosotros, yo tenía en mi presentación hablarles de la legislación sanitaria nuestra respecto a cómo responden medicamentos, por ejemplo, nuestra legislación, respecto a que ni siquiera se está cumpliendo la responsabilidad que tiene el Estado a través de la ley FONASA, entre otras cosas, de garantizar el acceso de nuestra población gratuitamente, sin ningún problema, ¿no es cierto?, por ejemplo, a todo el listado del Formulario Nacional de Medicamentos. Eso está en la ley.
Está absolutamente establecido, podría ser reclamable. Sin embargo, el Estado por mucho tiempo hemos tenido que llegar a hoy día, ¿no es cierto?, a decir, vamos a garantizar en el auge, qué sé yo, o no solo en el auge, en general ahora, vamos a garantizar que el arsenal terapéutico para nuestros pacientes crónicos, ¿no es cierto?, en la atención primaria, hubo que hacer un pozo de plata para agregar, ¿no es cierto?, para cerrar una brecha, porque nuestros pacientes hipertensos que están, ¿no es cierto?, obviamente con tratamientos perfectamente identificables en nuestro formulario nacional, perfectamente. Por lo tanto, el FONASA ha obligado a entregarlo, el acto de salud, a entregar para el hipertenso, para hiperlipidémicos, para el tema de los diabéticos, entregar el protocolo, la guía clínica completa prácticamente de lo que corresponde. Sin embargo, no lo está haciendo. No lo estaba haciendo. Y ahora uno podría decir, menos mal que llegó platita, los alcaldes porque todo ese proceso sería de un complejo análisis. Pero tenemos un sistema absolutamente funcional a los intereses de como sistema de salud. Funcional absolutamente a los intereses que determina el mercado en esto. Y a propósito de medicamentos, lógico, y lo podemos mostrar, la hegemonía de la lógica sanitaria que ocurre en el campo de los medicamentos está dada por la hegemonía de los intereses de la gran industria farmacéutica y de las cadenas de farmacia, básicamente, ¿comprende? Y de la complicidad, si ustedes me permiten, del acto médico en la prescripción, ¿no es cierto? Y por eso el gremio médico está adscrito también, y también los químicos farmacéuticos, directos o indirectamente involucrados en la misma lógica, en esa lógica. Entonces, ¿qué racionalidad sanitaria puede tener aquello? Es decir, evidentemente que no la tiene. No la tiene, y entonces tenemos una política de medicamentos que nunca se ha podido estructurar como tal con una lógica racional sanitaria. Porque la que está fallando básicamente es la propia política de salud. O sea, la política de salud es una política de mercado, entendámoslo bien. Entonces, ¿cómo podemos revertir aquello? ¿Cómo puede uno buscar garantizar derechos si efectivamente no hay conciencia de derecho? Una cosa que reconoce hoy día universalmente, prácticamente no hay país que no lo reconozca, prácticamente los derechos económicos, sociales y culturales en su proceso de exigibilidad se han quedado a mitad de camino. Y casi todos los países reconocen el fracaso de haber avanzado en aquello. Y estos reportajes que periódicamente, cada 5 años, el comité que vigila aquello a nivel de comité, ¿no es cierto?, del Tratado Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que efectivamente está encargado de advertirle a los países que tienen un compromiso de rendir cuentas sobre el estado del arte. Cuando ustedes van a ver esas rendiciones, han tenido que crearse, en nuestro país ha sucedido, espacios paralelos, ¿comprende?, sombreando aquello de la sociedad civil organizada, de gente lúcida, que tiene que decir, ese es el informe oficial, nosotros tenemos un informe distinto, y hay que ver que es diferente. Y cuando se mandan recados de allá del comité y manda a decir, por ejemplo, tienen que garantizar el acceso a genéricos en este país, y lo dicen hace 6 o 8 años atrás, y lo están diciendo categóricamente, háganlo, ¿no es cierto? Cuando uno hace seguimiento de esa indicación, no ha pasado nada. Incluso te advierten, tengan en consideración los acuerdos de Doha, que es un acuerdo en el cual, ¿no es cierto?, de alguna manera, porque otra cosa que deben tener claro, la asociación, ¿no es cierto?, del comercio internacional, llamémoslo así, ¿no es cierto?, da cuenta de cómo el capital es capaz de estructurarse como una superestructura, ¿no es cierto?, y se constituye como tal e inscribe mercancías a ser consideradas como comercio a los servicios de salud, por ejemplo. Ya los medicamentos metidos ahí adentro. Entonces hay una relación estrecha entre el modelo de cómo se conforman estos aparatos, ¿no es cierto?, la Organización Mundial de Comercio, en que allí están expresados. Y la patente es una parte de la película, del cuento, ¿comprende? Las patentes de medicamentos son parte de ese cuento. Pero lo que está transformado en mercancía y reconocido universalmente es que la salud se pasa a ser tratada en esa categoría, de una mercancía transable. Y hay que ir a defender, a propósito de patentes de medicamentos, ¿no es cierto?, una relación de cómo
las pretensiones de la industria 20 años, ¿no es cierto?, que significa barreras de entrada, digámoslo categóricamente, a los medicamentos genéricos. Acuérdense ustedes que las marcas son una mistificación. En el fondo, el genérico, lo que se llama denominación común internacional, la esencia de lo que es un medicamento, eso que tendría que tener valor universal y garantizarse el acceso a aquello, eso está en la barrera de que eso no es factible tanto en cuanto la industria farmacéutica le agrega una marca, ¿no es cierto?, y la exclusividad de la venta de ese producto por la vía de la patente, ¿no es cierto?, como monopolio prácticamente, con las consecuencias sociales, con la consecuencia de la vulnerabilidad de los derechos que se dicen allí, ¿no es cierto?, en las cartas fundamentales. Vulneración de derechos en la práctica por una práctica del capital. Y con esto ya termino. Una práctica del modelo, del sistema. Entonces, no hay que ser ingenuo. O sea, uno quisiera que estas cosas transiten lo más rápido posible porque sangre, dolor y lágrimas. Este modelo inequitativo significa una brutal carga de enfermedad y de muerte evitable, porque la inequidad se refiere básicamente, ¿no es cierto?, a que son situaciones innecesarias de desigualdades, ¿no es cierto?, y que básicamente son corregibles, prevenibles, corregibles, y son una injusticia social. El tema es que cuando uno le pone la categoría de injusticia social, ahí entra al tema de los derechos. Porque si la ciudadanía tuviera advertencias, claridad, respecto a que ese es un derecho que está hoy siendo vulnerado, ¿no es cierto?, su respuesta podría ser otra. No contemplativa, ni resignada, ni desesperanzada, sino que proactiva. Pero para eso hay que tener clara la película. Hay que estar politizado en esa dimensión, ¿comprende? Entender de dónde vienen las cosas, por qué están allí instaladas, ¿no es cierto?, y cuál es la posibilidad de avanzar en ese sentido. Yo diría que efectivamente existe espacio en nuestra sociedad, cada vez está más problematizada con el modelo y sus consecuencias, cada vez la salud está más en crisis, dicho así, en todos los aspectos que ustedes quieran entenderlo, cada vez más la sociedad empieza a preguntarse, bueno, ¿y cuáles pueden ser las salidas? Y a la vuelta de la esquina está el que discutamos, el cambio a la Constitución, por ejemplo. No es casual, ¿comprende? Tarde o temprano, la ciudadanía se va a plantear ese perfecto desafío. Y ahí la salud aparecerá como derecho. No quedará calificada hoy día como una mercancía transable. Ahí la política pública será una política de otra naturaleza, no una política funcional. Fíjense que hasta el día de hoy la educación es un derecho. La salud obviamente no es un derecho en relación a cómo se debe entender aquello. No hay un acceso universal sin barreras que corrijan las inequidades que hoy día se tienen con los sistemas que tenemos. Hoy día hay salud para ricos, salud para pobres. Hoy día tenemos ISAPRES, ¿no es cierto?, que se permiten perfectamente no solidarizar el 7%, que es una cotización obligatoria que la puso, ¿no es cierto?, la Constitución. La Constitución dice, y podrá exigir cotizaciones obligatorias, y se las puso a la modalidad esta de elección público-privado. Puede colocarla aquí o puede colocarla acá, pero no dice que tiene que solidarizarla. Entonces la cotización de las ISAPRES se lleva el 70% de la torta de los ingresos que cotizan. Y el FONASA se queda con el 30% de esa cotización y el Estado tiene que poner como subsidio. La otra cosa importante, un Estado que se obliga, en el caso de salud, no es un Estado que se obliga solamente o deberá obligarse en términos de compensar o atender a los sectores más postergados, ¿comprende? A los sectores que por casualidad están en el palo de abajo del gallinero sufriendo las consecuencias. Esos han sido nuestros estados. Estados, ¿no es cierto?, que han llegado, ¿no es cierto?, o de las políticas públicas que han tratado de agregar recursos para compensar a través de la subsidiariedad, ¿no es cierto?, las necesidades no resueltas. Entonces tenemos pobreza porque el modelo lo produce. Tenemos inequidad porque el problema lo produce y el Estado dice, habrá que ir a pagar esos incendios, por decirlo así, ¿comprende? Habrá que ir a compensar aquello. No es, habrá que ir a resolver las necesidades en términos de justicia social para que todos los ciudadanos tengan, ¿no es cierto?, satisfechas sus necesidades básicas y no tengamos nosotros como Estado que tenéis que estar apagando los incendios en estos extremos.
Apagar esos extremos significa en el fondo darle sostenibilidad al modelo, no se pone en juicio el modelo con todas sus consecuencias. Hay que ir para el otro lado, hay que ir a buscar, ¿no es cierto?, la raíz del problema y atender una respuesta distinta. Bueno, termino aquí. O sea, vean ustedes, uno tiene una mirada que es más estratégico-política, si se quiere, respecto a estos dos derechos. Podríamos hablar, o cuando ustedes quieran, con más detalle, y esa vez sí que prometo otra vez con detalle, cómo se aplica la mirada desde medicamentos para la mirada que más pueden tener, desde luego, los usuarios que sufren el no acceso oportuno a medicamentos. Estos medicamentos de diabetes son carísimos, muchos de ellos, aparte de la metformina, pásense para cualquier otro y empezamos a los productos biológicos, la propia insulina, ¿comprenden? Es cara. Bueno, la subsidia el Estado de alguna manera porque está en el GES. Pero efectivamente otros productos, pacientes que están con otro tipo de prescripción, ¿no es cierto?, no pueden sino que ir al protocolo, a la guía, que no se han revisado periódicamente como debería haber sucedido, para actualizarlos. ¿Por qué no se actualizan? Porque los precios de los productos que podrían ser con menos efectos adversos y con más impacto sobre la salud del individuo son más caros. Esos son exclusivos de la industria que las tiene patentados y los cobra al precio que quiere cobrarlo. Entonces, efectivamente son desafíos. Los desafíos, los desarrollos, los derechos económicos, sociales y culturales están estrechamente relacionados con un compromiso de gasto de la sociedad en relación a aquello. Porque hace efectivamente universal acceso a. Y por eso estos derechos económicos, sociales y culturales siempre aparecen cruzados por esto de que en la medida que el Estado tenga la plata para, entre comillas, ¿comprende? Y eso los restringe cada vez a que el Estado dice yo no tengo plata. No, se acabó el asunto. Pero uno dice, bueno, pero ¿cómo no tiene plata si 20.000 y tantos dólares de ingreso per cápita concentrados en una capa superior son ingresos, ¿comprende? ¿Por qué no lo redistribuimos? Ah, no, es que ese problema es otro cuento, ¿comprende? Entonces, cuando hay una reforma tributaria, se viene al mundo abajo porque no, esto no se puede exigirle. Cuando ahora viene la reforma a la legislación laboral, no se puede pedirle al empresario que sea solidario con las ganancias para que le entregue al trabajador un mayor ingreso para que efectivamente pueda tener una condición de vida distinta. No, no se puede, ¿comprende? Porque el egoísmo y las condiciones en las cuales se reproduce eso le da todas las prebendas a ese sector. Entonces, pensemos qué es lo que tenemos como desafío hacia adelante. Realmente, gracias por la audiencia y si ustedes tienen preguntas, buenas tardes, muchas gracias por su exposición. Yo represento a la Alianza de Pacientes, a la Alianza Chilena de Pacientes, que estuvimos trabajando y estamos trabajando en la ley Ricarte Soto, ¿ya? Y la exposición que hace usted justamente va en ese sentido, porque la ley Ricarte Soto, ¿qué es lo que hizo? Tomar las patologías de más alto costo que no tenía por ningún lado por dónde ingresar, y a raíz de la presión ciudadana, gracias a un personaje público, se pudo hacer esta ley, ¿ya? Que es don Luis Ricarte Soto, ¿ya? Y eso, ¿qué es lo que recogió? Una demanda que venía de hace muchos años. Por ejemplo, yo soy representante de la Asociación Chilena de Hipertensión Pulmonar, que es una patología de muy baja frecuencia y su tratamiento de muy alto costo. Las drogas promedio son de 3 millones y tanto. Acceso a esa, de acuerdo a las normas actuales, es imposible. Y yo como dirigente llevo 10 años, nos costó 10 años trabajar para lograr a esto. Y significó, no fuera de mi patología, sino que de muchas otras patologías, lo que dice usted. Una brutalidad de muerte de personas que se podían haber evitado. Entonces eso es lo que uno va aquilatando, ¿cierto?, sentido social. Y desgraciadamente se da lo que dice usted. Muchos dirigentes nuestros son muy jóvenes. O sea, se generaron en esta etapa.
Afortunadamente, desafortunadamente, yo vengo de una etapa anterior, que es lo que usted también nos tocó vivir, donde existían las cajas de previsión, que era un sistema solidario. Ojo, no era el mejor sistema, pero era un sistema solidario. Y después pasamos brutalmente al sistema de mercado. Entonces ahí es donde uno como ciudadano, y además nosotros éramos ciudadanos, porque teníamos educación cívica. Y muchos de estos contenidos que nos mostraban de lo que es los derechos humanos, esto es materia justamente de educación cívica. Y por eso que muchos no quieren que a la población se le entreguen estos argumentos, porque van a ser armas poderosas de puño y letra. No de otro sentido, sino de puño y letra y de voz con respecto a este nivel de injusticia que existe, y que en este minuto, por no existir esa preparación y esa educación, no se entiende. Lo que usted muy gráficamente lo explicó. Y nosotros como pacientes, poco a poco, los más antiguos, empezamos justamente tuvimos que ver de dónde venía el problema para poder solucionarlo y poder llevar todas estas ideas que habían, poderlas plasmar en una ley Rigarte Soto, ¿cierto?, que fuera lo más solidaria posible dentro de lo que se puede ser solidario con este sistema tan encajonado, ¿cierto?, tan de mercado, ¿ya? Que se habla de calidad de salud, se habla de calidad de educación, cuando la calidad se fabrica, cuando son productos fabricados. La educación no se puede medir por calidad. La educación, la salud no se puede mirar por calidad de salud, sino que sistemas de salud compatibles con las normas internacionales que emite el Mundial de la Salud. Pero eso no se mide en calidad, sino que se mide en prestaciones, se mide en desarrollo de medicamentos, se mide en relación entre paciente y médico. Entendiendo de esa filosofía, a nosotros como pacientes nos costó encajar, modificar la ley como se está desarrollando, a que fuera medianamente solidaria. Donde se incluyeron por primera vez en una forma transversal, ¿cierto?, la salud pública, privada, ¿cierto?, de las Fuerzas Armadas, de Gendarmería, ¿cierto?, de Carabineros y de Policía de Investigaciones. Entonces, como que el gobierno algo hizo, se vio presionado por todo esto a hacer ese tipo de colateralidad, ¿cierto?, y de transversalidad. Pero ¿hasta qué punto, si uno empieza a analizarlo de acuerdo al análisis, al peso de argumento que usted da, hasta qué punto la ley Rigarte Soto puede funcionar como está en el espíritu, en la letra? No tiene espíritu, porque no puede ser solidaria. ¿Se fija? O sea, tiene un matiz solidario, pero solidaria así de pies, de base, no tiene. O sea, da lo que dice, da una solución y apaga un incendio, pero no va a solucionar el problema de raíz. Entonces, ese es el problema que yo veo con esta ley, porque se han hecho muchas expectativas con respecto a esto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que va a haber un decreto en que va a decir, van a entrar estas patologías. ¿Y qué pasa con estas otras? ¿Cuándo van a ingresar? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Y además está acotado por un presupuesto. Ahora no sabemos nosotros si el presupuesto que está diseñado por letras se va a cumplir en el papel por toda esta problemática económica internacional que tenemos. O sea, tampoco tenemos asegurados los fondos futuros. Entonces ahí es donde entra una problemática, que esto tiene que ser una solución transversal. Y tiene que dar, como se dice, la torta tiene que ser repartida lo más equitativamente posible. O sea, donde come uno, pueden comer 20, así como lo hizo Jesucristo, ¿cierto?, que multiplicó los peces. Aquí nosotros también tenemos que aplicar una filosofía de ese tipo, porque si no, ni Dios quiera, pero la rabia que uno siente como dirigente de lo que hay, de la ciudadanía, ¿cierto?, es muy potente. Entonces esto hay que darle solución, porque si no se le da solución y todos nos hacemos los ciegos, los políticos se hacen los ciegos y las autoridades se hacen los ciegos, esto puede rentar muy mal. Entonces por eso que es rápido, urgente los problemas sociales, y que nosotros los dirigentes y toda la ciudadanía exijamos que tenemos que conocer estos elementos para poder y tener los argumentos. Si es el problema, que la gente no tiene los argumentos para
demostrar su rabia, ¿cierto? Su descontento, y empiezan a hacer pedazos semáforos, una pila de cosas, que es la manera brutal que tienen de desahogar su rabia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Conducir eso a una forma racional. Nosotros nos tenemos neuronas específicas, ¿cierto?, que nos hacen razonar. Entonces, aprendamos a razonar y que no nos pongan sobre nuestros ojos el signo peso, que este es el minuto, ¿cierto?, que es el momento de empezar a borrar esa imagen. Eso es un poco lo que yo quería aportar. Muchas gracias. Antes que conteste el doctor, yo quería aprovechar de agregar una cosita nomás. Nosotros hemos estado trabajando con los grupos de la ley Ricarte Soto, a varias asociaciones de enfermos también, y lamentablemente uno tiene que decir que aquí se dio una imagen, y yo lo discutí con los senadores cuando nos invitaron, que no demos más la señal de decir aquí en Chile no van a haber más completada o más cosas, porque la ley está claro que el presupuesto que hay hoy día no alcanza para todos, por lo tanto van a quedar varios fuera. No, pero la cantidad inicial que ellos plantearon, 100.000 millones, ya se dieron cuenta que por lo menos tienen que subir a 170.000 millones por lo que hoy día se conversó. Cuando se tenga todas las organizaciones de enfermos, la cantidad de gente que van a estar ahí, seguramente van a ser más millones. Por lo tanto, va a haber mucha gente que va a quedar fuera. Lo importante es que, claro, la ley es un avance, pero no podemos transmitir más esos sistemas como que van a estar todos cubiertos, porque después la desazón de la gente, cuando le prometemos cosas y no lo podemos cumplir, es gigante. Pero yo quiero aprovechar de lo mismo, decir que hoy día la gran superpotencia que hay y que puede existir son todos los pobladores, la gente, cuando está bien informada, es la superpotencia del paciente o de la gente empoderada. Por lo tanto, una de las funciones que estamos nosotros cumpliendo ahora como colegio es tratar de educar a la gente en el ámbito de la salud, de tratar de llegar con la información a todas partes, porque en la medida que los pacientes y todo van a hacer cumplir su exigencia, vamos a cambiar el nivel de nuestros políticos que hoy día están muy, de alguna manera, comprometidos. Que digamos, nosotros en la lucha que tuvimos en los últimos años en el Congreso nos dimos cuenta de las grandes presiones, cómo llegan, y vamos a hablar de salud y de repente tenemos en la misma mesa a la gente pronto COPEC y otra gente de gran poder económico, tenemos que andar peleando con ellos y no con la gente de salud, los ámbitos de salud que deberían ser. Entonces, ese tipo de cosas hay que terminarlas y tenemos que avanzar en cómo, usted decía, la gente se educa y sabe salud, cosa que pueda exigir posteriormente las necesidades que tiene. Claro, yo comparto totalmente lo que está señalando acá. El tema, para que ustedes tengan una idea, ¿no es cierto?, que les queda claro cómo se reporta en la torta de salud. Nosotros gastamos más o menos cerca del 8% del Producto Interno Bruto en salud en este país. El problema es que la distribución de ese producto de salud es absolutamente inequitativa e injusta. Si ese monto se redistribuyera de una manera justa y solidaria, las cosas cambian, absolutamente. Buena parte de esa no solidaridad es la que se lleva el negocio de la enfermedad, porque no digo de salud, el negocio de la enfermedad. O sea, las aseguradoras privadas y los prestadores privados, acuérdense ustedes que no entregan servicios por bolitas de dulce. Es que ellos están con una altísima rentabilidad en el negocio. Para ellos, estos son productos de una industria, son negocio, claro y preciso. Entonces, por ejemplo, en el modelo así en su conjunto, ustedes saben que el gasto de bolsillo de nuestro país, el gasto que la gente hace de su bolsillo, además de los gastos de la cotización, etcétera, y los que pone el Estado, desde luego, para completar ese 7%, llegan a un 30 y tantos por ciento, casi 34% del gasto en salud, es gasto de bolsillo. Eso no se da en ninguna parte del mundo. O sea, por eso yo les comencé diciendo, modelo privatizado como este no existe. No le ha ido mejor a la industria farmacéutica, no le ha ido a la industria de seguros en salud, no le ha ido mejor a los prestadores que siguen ampliando camas y vendiendo servicios. Cuando ellos controlan los factores de la producción, que se llaman, controlan las horas médicas. Yo les dije, el 65% o 70% de las horas médicas están en el sector privado. Los especialistas están en el sector privado. La alta tecnología está en el sector privado.
Y ellos la venden al precio que quieran y nosotros se la estamos pagando. Debo decirlo, el subsidio que hace el Estado para que ese negocio funcione es brutal. Es brutal. El negocio que hacen, nosotros estamos pagando la libre elección al privado. Nosotros estamos pagando el GES que no alcanzamos a resolver en el público al privado. Nosotros estamos por DFL 36 comprando prestaciones al privado, ¿comprende? O sea, el público cada día está quedándose con la beneficencia, si ustedes quieren, con un servicio de mala calidad. Vayan a los servicios de urgencia, vayan a ver qué es lo que hay en las carencias, vayan a las listas de espera. Entonces, ¿eso es soportable? No. Y la solidaridad que le preocupa a ellos, ¿no es cierto?, que yo la entiendo, solidaridad con todos los demás de otras patologías, que son todos los sufrientes con cualquier daño, porque ellos podrán ser de excepción en relación a que son un grupo menor, del punto de vista de lo que es, qué sé yo, los diabéticos, hipertensos, etc., las patologías más frecuentes en nuestro país. Pero esas frecuentes se pueden morir mañana. Una colecistitis que no se opera y hace una colecistitis aguda, era una enfermedad atacable, se puede resolver, pero ¿cuánta gente se muere esperando? Y limpiamos la lista de espera, ¿no es cierto?, contando los que ya no están. Ustedes comprenderán que eso es antiético, es una cosa brutal. Yo les quiero decir porque uno tiene bronca, porque estas cuestiones no las podemos seguir aceptando socialmente. Pero para eso, educación, conciencia ciudadana, comprensión, información, que no nos vendan la mercancía, ¿no es cierto?, ideologizada de un modelo médico de mercado que sería el más perfectible y extraordinario que hay. ¿A juicio de quién? Resulta que los modelos que están vigentes y que tienen historia son el modelo inglés, el modelo canadiense, el modelo español, los modelos de los países escandinavos, etcétera. Países, ¿para qué hablar de Cuba? También obviamente puedo hablar, pero alguien podría decir, bueno, está metiendo la ideología de no sé qué cosa. No, es que son modelos de salud racionales. Se pueden planificar, se pueden asignar los recursos con racionalidad, pero para eso hay que cambiar evidentemente el modelo del sistema, o si no, nos estamos comprando más de lo mismo y nuestros hijos nos los van a representar. A lo mejor uno va a tener que sufrirlo y hacer tómbolas y hacer, ¿no es cierto?, ahora ya no tantas, pero los que no alcancen a quedar en la ley nosotros van a seguir en las poblaciones. Entonces, eso es indigno. Acuérdense de lo que se dijo respecto a los derechos humanos. El tema es de la dignidad del ser humano. Es una cuestión que nosotros en esta sociedad de mercado que estamos transformados en consumidores endeudados, ¿no es cierto?, porque eso es lo que se transforma a la gente, ahí la dignidad pasó a segunda categoría. Y la racionalidad, desde el punto de vista de la defensa de derechos, eso no vale. No se juega en este mercado, muy por el contrario. Entonces, no es menor el desafío. La verdad de las cosas que estamos de perdedores todavía y muy de perdedores. Uno tiene que tener la conciencia y hacerse cargo de que, aunque sea un grupo selecto, tiene que arrastrar al resto, ¿no es cierto?, a una movilización y a una organización para una respuesta en los términos que señala. Porque si no, las cosas no van a ser tan tranquilas, ¿comprende? Van a ser de conflicto. Ya tenemos un país muy conflictivo. Entonces, esto hay que estar. ¿Hasta cuándo esperamos? O sea, hay que avanzar. Perdón. Más que pregunta, es un comentario. Yo veo que se crean instancias de participación, pero no son completas. Porque, por ejemplo, nosotros igual somos de la Fundación Vasculitis Chile, estamos participando en la ley Ricardo Soto, pero los reglamentos se preguntan, pero no todos los reglamentos. Es decir, por ejemplo, un tema que para nosotros es trascendental, que tiene que ver con el umbral, no se va a preguntar a la ciudadanía. Entonces después ellos vociferan de que existe participación, pero es una participación a media. Es una participación que no es completa y evidentemente la gente sigue siendo, si bien dice, por lo menos avanzamos algo y nos queda esa pequeña conformidad, pero es un algo que todavía es insuficiente. Sí, efectivamente, la participación es la gran deuda, la participación social, pero acuérdense, la Constitución no está para aquello, el Estado tampoco está para aquello. Nuestra propia presidenta, ¿no es cierto?, en su primer gobierno habló de un gobierno ciudadano y resulta que todavía está esperando aquello en cuanto a su representatividad, ¿no es cierto? Entonces, por más de las voluntades, no nos quedemos con las palabras. Todos están de acuerdo en que el derecho, la ciudadanía, qué bonito, todas estas cosas, pero en la práctica, la participación no está garantizada. No hay subsidios o recursos para que se fortalezca la organización social de base para que pueda tener presencia. Cualquiera de esas cosas que están en los espacios de la ley, incluso de participación, que es una ley más o menos que promete, ¿no es cierto?, esa ley resulta que no es vinculante. O sea, no es ninguna, no obliga. Fíjense que todo lo que huele a participación no obliga.
Aquí no existe, ¿no es cierto?, ni exigencia de cuentas a los que tienen que estar rendiendo cuenta de forma sistemática y periodo. No existe proposición desde la base social de leyes para que vayan a incorporarse y se haga eso en el Congreso y no lo que se le ocurre a los señores parlamentarios nomás, ¿comprende? O al gobierno. Al gobierno, porque somos un gobierno presidencialista, como ustedes saben, y por lo tanto las leyes las dicta prácticamente el presidente de la República, si quiere ponerle urgencia o no urgencia a las cosas que quieran sacar. Entonces, el tema es que no hay expresión popular de los intereses legítimos de la sociedad civil, de la ciudadanía. Eso es lo que tenemos que fortalecer. Uno está consciente que eso es la cosa central. Sí, Tatiana. Un poco retomando la pregunta que hice hace un rato, usted habla del sistema solidario, sistema de salud solidario. Yo diría que ahora tampoco estamos funcionando con un sistema solidario. Nosotros ya nos acostumbramos y somos producto de lo que está pasando en el mercado. Cuando hice la pregunta de la ley de Super 8, cuando hice la pregunta de esta ley antiobesidad, ¿cuán solidario es la sociedad civil con el Ministerio, con el Estado, cuando trata de sacar adelante una ley como esa y es atacado duramente por todo el mercado? O sea, defendiéndose solo, tratando de sacar adelante una ley y de solidaridad. O sea, cada uno, los pacientes de un lado por lo suyo, los pacientes del otro. Ahora, se ha dicho, con la ley Ricartes Soto, hay toda una avalancha de pacientes, pero ya se están disgregando, porque ya uno está viendo cómo voy yo, qué pasa con mi enfermedad, y ahí empieza a producirse esta disgregación. La ley de fármacos, donde uno habla del acceso a medicamentos, de los genéricos, de que se recete por el DCI, todo eso. ¿Quién tiene que dar la cara cuando es atacado duramente? Es el ministerio solo. ¿Dónde está la sociedad civil? ¿Dónde están los colegios profesionales? ¿Dónde están las organizaciones solidarizando con aquellos que están haciendo los pequeños esfuerzos para defender sus derechos? Entonces yo creo que aquí hay un sistema que está funcionando mal, pero hay una sociedad que está dormida todavía. Yo he visto que ha sido muy difícil sacar adelante. Esto que estamos haciendo aquí es educación a la comunidad con un gran esfuerzo. ¿Dónde está la comunidad? ¿Dónde está la comunidad? Ahora, estamos hablando de la ley Ricartes Soto. Estamos hablando de un montón de programas. ¿Qué pasa con el acuerdo transpacífico? El TPP. Todo, pero se hace en un lado. Con el TPP va a haber más exclusividad de mercado para los productos nuevos. La ley de patentes. Entonces, la ministra lo ha dicho. Con el TPP, mejor voto a la basura la ley Ricartes Soto. ¿Y dónde están los pacientes de la ley Ricartes Soto hablando acerca del TPP? Es un que está trabajando otro pequeño grupo de personas, un pequeño grupo de familias que quieren sobrevivir. Entonces, nosotros también tenemos que hacernos cargos de nuestro rol, de nuestra responsabilidad. Nosotros como Estado, los que nos toca trabajar y legislar, y también la sociedad civil de levantar lo que decía Yenive, exigir y ejercer los derechos. Entonces yo también creo que aquí uno no, es deprimente, todo lo que hemos escuchado es deprimente. Pero uno no puede salir diciendo, pucha, que estamos mal. Yo creo que ya tocamos fondo. Pero sí hay que decir, ¿qué voy a hacer yo de hoy en adelante? Y no pensar en lo que yo necesito, que es un poco lo que se está haciendo. A nivel de UNASUR, se está haciendo una especie de banco de precios, negociación conjunta. ¿Y qué dijo? Lo primero que dijeron ellos, no pongan ahí lo que ustedes quieren. Sean solidarios, pongan aquello que le puede servir a otro país. Entonces también ese es el llamado, de decir, yo soy enfermo de tal patología, pero ¿qué puedo hacer yo por el otro? Pongo al otro por delante y decir, ¿cómo puedo yo apoyar a ese otro? Entonces yo creo que ese sí es un aprendizaje, si nos podemos ir hoy con algún aprendizaje, es decir, tengo que ser más comprometido. En la próxima sesión, esta educativa, esta charla, ya no voy solo, voy a llevar a 2 o 3 más. Ese es mi compromiso. Por eso, pero es que esto es producto de cómo funciona la sociedad. Esta sala podía estar repleta con 200 personas, ya vemos cuánto, 30, 40. Entonces, a eso me refiero. Bueno, no podemos irnos deprimidos, ya no podemos. Es una obligación el optimismo. Si no somos optimismos nosotros, ¿quién? Tal vez hacer el contrapeso. Ya el horizonte de los derechos nos deja un camino claro,
¿ya? Nos deja un camino claro, nos deja obligaciones éticas, nos deja claro que es posible buscar el cumplimiento de esos derechos. La realidad que también nos presentó Jaime también nos muestra el camino que caminamos día a día. Entonces, yo creo que es importante saber que tenemos que seguir estando ahí, tenemos que seguir haciéndolo, tenemos que seguir haciendo educación, tenemos que seguir reflexionando colectivamente. Hemos estado, lo que dice Tatiana, es no solo aquí, en todo ámbito de cosas hemos estado disgregados, hemos estado separados. Recuperar el valor de la solidaridad, ¿ya? Dejar de que sea una palabra añeja, colocarla hoy día. Es una palabra muy antigua, viene de la fraternidad también, ¿ya? Entonces, recuperémosla. Al individualismo del sistema, pongámosle solidaridad. Hagamos esto, venir un día sábado, dejar las tareas de la casa, venir y compartir y crecer en esto. Es posible que haya muchas más asociaciones y que perdamos solo el que mi enfermedad para ver cómo resolver la situación de todos los ciudadanos, que antes que ver la enfermedad veamos la promoción de la salud, que antes de la promoción de la salud veamos cómo está la seguridad social, la alimentación, el trabajo, para no tener enfermedad. Entonces, irnos con optimismo y agradecer al Colegio de Químicos Farmacéuticos en esta mirada tan omnicomprensiva de lo que es la salud. Yo, antes de pasar, yo le quería decir, va a haber otra charla el sábado 29 de septiembre. El sábado 29 le vamos a hacer llegar la invitación, están todos los datos de ustedes ahí, espero que todos hayan firmado, hayan puesto, porque le vamos a hacer llegar tanto a ustedes como a los que participaron la vez anterior, y con temas que les vamos a avisar a la brevedad. Y al mismo tiempo yo le quería decir a ustedes que dicen, vine yo nomás en esta vez, pero no importa, hay que insistir, porque tal como dice la canción ahí, hay que hacer camino al andar, y después que el camino está hecho, mucho más fácil pasar, que llegue mucho más gente. Yo creo que uno tiene que transmitir lo que vio aquí, tiene que de alguna manera decir que hay interés y llamar al resto de la comunidad a participar, tal como decíamos aquí, a hacer de alguna manera nosotros parte de esta nueva comunidad que va a pedir, exigir derechos, que de alguna manera va a ver que a mí no me dejen fuera, o si me dejan, en qué aspecto vamos a ayudarnos todos los enfermos para estar mejor. Y eso hacer exigencia a nuestros políticos, a nuestros empresarios, a que cada uno aporte. Aquí hablaba el doctor del problema de la ley tributaria. Yo estuve reunido, hace poco recibimos aquí a principios del año pasado a todos los farmacéuticos de Alemania, y ellos como empresarios pagan un 40% de impuesto. Aquí estamos llorando por un 25, 23, pero ellos tienen una seguridad y les da lo mismo pagar el 40%. Y les da lo mismo porque tienen asegurada la salud, tienen asegurada la educación con los impuestos. Ellos lo pagan solidariamente porque así todos tienen asegurado. Y yo no tengo que ir al hospital que queda arriba en Las Condes, sino que voy al que está más cerca a mi empresa y todo, porque ahí me atienden igual de bien que en cualquier parte. Entonces, cuando uno entra con esa conciencia que tienen estos mismos señores alemanes con que estuvimos reunidos, uno ve que uno puede llegar a eso si uno lucha por eso. Y uno tiene que después hacerle esa exigencia a los parlamentarios y a todos los demás. Y esa es la manera que vamos a tener que trabajar, y esa es la manera que vamos a tener que seguir adelante. Entonces, nosotros queremos aprovechar este ciclo de charlas, de ir empoderando a la ciudadanía, irnos empapando nosotros de cada uno de los temas distintos y de alguna manera salir después con esta información a toda la comunidad. Estamos grabando para que esto lo vean la sociedad de enfermos o los que ustedes tengan en todo el país. Después les vamos a dar los links donde van a poder entrar por YouTube a verlo, y en cualquier parte de Chile van a poder ustedes también, a la gente que no haya venido hoy día, después contactarse y poder estar en contacto con la charla. Jorge, ¿tú querías decir algo antes de eso? Chuta, casi me caigo yo. Gracias, Mauricio. No, yo iba a relevar un poco lo mismo que decía Jenny y que también decía Tatiana con respecto a capaz salir del un poco lo que decía también el doctor, del duopolio, de la lógica de igualdad versus libertad, que finalmente nos lleva a que no lleguemos nunca a nada. Porque en ese duopolio falta el tercer componente que Jenny lo decía, que era la fraternidad. En el fondo, una vez que salió en la Revolución Francesa esta triada, nosotros nos olvidamos mucho de la fraternidad y la dejamos de lado. Y nos quedamos solamente con las izquierdas versus derechas, y eso lo único que ha llevado es que no lleguemos a nada.
y un poco relevar el concepto de la fraternidad nuevamente, sacarnos desde el punto de vista de que una es mejor que la otra, sino que ambas son complementarias y la que le da el pegamento posible a eso es la fraternidad. Un poco ya hacer un llamado a que desde la juventud, desde la gente que hemos ido tratando de construir, ir construyendo no encima del camino del otro, no por en el sentido contrario, sino que tratar de sentarnos, comunicarnos y que las cosas sean vinculantes, que las cosas podamos llegar a acuerdos, pero para eso también llevar el discurso a un discurso constructivo y no llevar el discurso a un discurso de el otro es mi enemigo, el otro es en fondo un poco bajar también poner paños fríos de repente a los discursos públicos, porque llevan a cosas que finalmente no nos llevan a nada, nos llevan a que nos destruyamos nosotros mismos, en vez de tratar de ver cómo juntos podemos llegar a algo. Un poco a eso nomás quería hacer el llamado. Para cerrar, no, solamente yo estoy de acuerdo con prácticamente todas las exposiciones, la verdad, y un hecho claro es que la organización y la conciencia ciudadana, ¿no es cierto?, reclama de alguna manera urgencia para poder desarrollar lo que tú estás señalando. O sea, mientras no exista una relación más simétrica en lo que se entiende como el poder en una sociedad, si el poder es tan inequitativamente distribuido, es casi como lo que yo acostumbro decir, una pelea de burro amarrado con tigre suelto. Y eso es así, ¿comprende? Entonces, ¿por qué uno pone mucho énfasis en la organización, en la conciencia o de organización social, ciudadana? El modelo ha pasado encima, si ustedes quieren, de aquello, ¿comprende? Y nos tiene absolutamente cooptados, nos tiene ignorantes, nos tiene no participativos, nos tiene no influyentes en lo que acontece en última instancia. Y si eso no se revierte, ¿qué quiere que les diga? ¿Comprende? Porque hay una relación asimétrica. Yo estoy de acuerdo con la fraternidad, pero es que resulta ser que muchísimo tiempo contando muertos, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, producto de la no fraternidad. Y mañana vamos a seguir contando muertos, porque el tema es que no es solamente una cuestión de voluntad y de comprensión ética, es un problema de modelo. Cuesta a veces entenderlo. Es el sistema que en su esencia está hecho en esa dirección, ¿comprende? Entonces, más allá de la mala voluntad de los empresarios o buena voluntad de los empresarios, todos si estamos de acuerdo, muchas veces hay corazón de ellos, ¿comprende? Por ejemplo, un empresario que quisiera solidarizar, porque le pague mejor a sus trabajadores, porque haga las cosas como debe hacerlas, a lo mejor lo sacan del mercado, ¿comprende? Porque es una competencia que no se la puede permitir él, ¿comprende? Cuando los demás están consiguiendo su commodity o su venta de sus productos donde sea en ese mercado, a cuenta de tener salarios bajos, si yo le subo los salarios, me van a sacar del mercado, ¿comprende? O sea, de repente la empresa no puede ir tampoco más lejos. Muchos sectores, ¿comprende? Está articulado esto de forma un tanto perversa, si se quiere. O sea, no tenemos una economía solidaria, si ustedes quieren. Por lo tanto, la expresión de ese sistema que vivimos, que no es en su esencia solidario, traduce a que todas las demás dimensiones de la superestructura social no son solidarias, pues. O sea, no aparece aquello otro. Entonces hay que hacer la relación del caso, porque eso conduce a que si hay conciencia, la gente se organice, la gente participe y la gente influya. Si eso no va a ocurrir, las cosas no van por ninguna parte, porque hay una correlación, que el otro no se deja. No sé si está claro, es que no se dejan, es que no se dejan sencillamente. No quieren dejar, no quieren situarse en una relación más equilibrada, más ordenada, ¿comprende? Esa es la tragedia un poco. Yo les recuerdo que tenemos un ingreso per cápita que nos acerca a los países de la OCDE y nos salimos todos los días a decir, pucha, que estamos bien adelantados. Pero levantamos la alfombra, ¿no es cierto? Y nos encontramos, cuando uno quiere verlo realmente, qué es lo que hay detrás de aquello, sangre, sudor y lágrimas. Cuando uno va a los espacios, a los grandes bolsones de pobreza todavía, cuando va a los campamentos y se encuentra que todavía tenemos, ¿no es cierto?, vida de campamentos, cuando va al sufrimiento, tanto de lo que le cuesta en educación, en parar la olla, en salud, ¿para qué decir? A la gente que tiene ingresos miserables, ¿comprende? Resulta ser de que ahí uno sí va a constatar que ese no es mi problema aparentemente, no es mío, desde luego, que ¿para qué les voy a decir? Yo no lo vivo aquello, pero yo lo siento, evidentemente, y lo capto, pero es porque tengo una conciencia clara de aquello.
porque si no sería un doctor que vive, ¿no es cierto?, su generoso condición de profesional en esta sociedad que le da espacios de preferencia, ¿no es cierto?, y de estatus, etcétera, etcétera. Bueno, no lo hago, estoy en el otro extremo, si se quiere, ¿comprende? Porque no es esa la lógica y la ética que me guía, o sea, que nos conduce a algunos pocos. Porque efectivamente el gremio médico, yo creo que no hay nada mucho que hacer, y yo tampoco creo que con el gremio de químico farmacéutico hay mucho que hacer. No es desesperanza, entiéndanme bien, es objetividad. Más allá de tener, ojalá, ¿no es cierto?, aquí a todos los médicos, a ver si cuántos de ellos, después de venir acá y escuchar mi discurso, me van a, entre comillas, a decir, tienen la razón. Yo les doy así, 5%. El resto, no. ¿Comprende? No, porque ellos no están en su esquema, no pertenecen. Su praxis es de otra naturaleza. Su práctica social los conduce en otra dirección, ¿comprende? A ser comerciantes, si ustedes quieren, metidos en el asunto. Y para qué decir, en el caso de la industria farmacéutica, la misma cosa. Entonces, ¿qué puede pedirle uno a ellos? Que sean, ojalá, más objetivos. Y yo estoy de acuerdo en que el pensamiento científico puede ayudar a aquello. Porque uno cuando confronta con argumentos de peso, con base científica seria, entonces el otro, por último, se tiene que quedar callado, ¿comprende? Porque siempre lo descalifican uno diciendo, este es un discurso ideológico. ¿Ah? Resulta que no es ideológico, es un discurso que tiene la ciencia social, si ustedes quieren, detrás. Claro que la tiene, pero ciencia, no es discurso político, es ciencia si ustedes quieren. Ahora, que tiene una traducción política, claro que la tiene, porque todo es político. El que dice, mire, yo no soy político, claro que es político, más volado que el diablo, pero arrastrado por los aconteceres. Es producto, ¿no es cierto?, del mojón de acequia, en el sentido de que se deja llevar por el modelo que le instala una forma de conducta que en último término es política, siempre. No voy a votar, no me interesan los políticos. No, bueno, eso es político. Es político conseguido por el modelo. El modelo, ojalá que la gente no pensara, no opinara, no participara. Ojalá, comprende, que fuera consumidor endeudado, ojalá, porque ese es el mecanismo de acumulación del capital, el endeudamiento. Ojalá que siga siendo aquello, una persona alienada socialmente, que se reproduzca como alienado, no como persona ciudadana consciente de derechos, por ejemplo. No, eso va de retro. Lo dirá para las palabras bonitas, comprende, pero para la praxis no lo va a hacer. Porque nadie corta la rama en que está sentado, digámoslo claramente, y aquí hay algunos que llegan a una ramita bastante contundente y no la van a cortar. No es fácil pensar que eso se dé por obra y gracia, una comprensión samaritana. No es un problema de solamente ética personal, en términos de que uno la respeta, desde luego. El tema de la ética social es que esa ética social se construye colectivamente, y esa ética social hoy día está para la corneta, como se dice, ¿no es cierto? Bueno.